Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 3 de geometría para el grado séptimo, la asignatura de geometría del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es geometría. El tema de la clase del día de hoy es propiedades de los triángulos. Saberes previos. ¿Recuerdas que son ángulos complementarios? Bueno, consúltalo. Luego me respondes. Por ejemplo, si los ángulos A y B son complementarios y la medida del ángulo A es igual a 32, ¿cuál es la medida del ángulo B? Y analicemos esta situación. Una escalera está apoyada en una pared, formando un ángulo de 60 grados con el piso, así como lo muestra figura 4.46 que está en pantalla. ¿Cuál es la medida del ángulo B? Para analizar este tema, vamos a ver las propiedades de los triángulos. El triángulo ABC, este triángulo ABC, ABC, es un rectángulo, ya que el ángulo C es recto. Si se pueden dar cuenta, el ángulo C es recto, véalo. ¿Sí? Este ángulo es recto, o sea, es de 90 grados. Y el ángulo A mide 60 grados, o sea, lo que nos acaba de decir el enunciado del análisis. Entonces, para calcular la medida del ángulo B, se puede partir del hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la medida de los ángulos interiores, por ejemplo, este y este, la medida de los ángulos interiores es de 180 grados. Entonces, teniendo en cuenta esta figura, entonces decimos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados, que son los ángulos interiores. La medida del ángulo A me dice aquí que es 60, coloco 60. La medida del ángulo C, que es recto, entonces es igual a 90 grados, ¿sí o no? Y todo eso debe ser igual a 180. ¿Qué hacemos? Despejamos, sumamos primero 60 y 90, me da 150 y lo colocamos negativo acá en esta parte. O sea, se lo restamos al 180. Y dejamos como incógnita la medida del ángulo B. Entonces restamos 180 de 150, me da que la medida realmente del ángulo B es de 30 grados. Por lo tanto, la solución de esto es que es igual a 30 grados. Para eso debemos tener en cuenta las propiedades relacionadas con los ángulos del triángulo. Primero, la suma de las medidas de sus ángulos internos es de 180 grados. O sea, ¿qué quiere decir eso? El ángulo 1, la medida del ángulo 1, la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 3 debe ser igual a 180 grados. Esa es la primera propiedad. Segundo, la suma de las medidas de sus ángulos externos, o sea, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Los ángulos externos al triángulo es de 360 grados. Eso quiere decir que en la medida del ángulo 4 es esta que está aquí. La medida del ángulo 5 es esta que está aquí. Y la medida del ángulo 6 es esta que está aquí. Y todo eso me debe dar igual a 360 grados para la segunda propiedad. Teniendo en cuenta esto, la tercera propiedad me dice que la medida de un ángulo exterior, o sea, el ángulo exterior de esto, este y este,
es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo. O sea, no son adyacentes a dicho ángulo. Por ejemplo, la medida del ángulo 4, que es este, es igual a la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3, que son los internos. Eso es lo que me quiere decir. Y estos dos no son adyacentes al ángulo 4, a la medida del ángulo 4. No son adyacentes. La cuarta propiedad dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes también. O sea que los lados opuestos a cada uno de ellos son congruentes. Por lo tanto, si AB es congruente con BC, el ángulo AB, que es este que está aquí, es congruente, ojo que este símbolo quiere decir que es congruente a BC, o sea, a este de aquí. Entonces la medida del ángulo A, es igual a la medida del ángulo C. Eso es lo que quiere decir la cuarta propiedad. Teniendo en cuenta estas propiedades, hagamos este ejemplo. Me dice que en el triángulo CBX está en la medida del ángulo X, que es este, la medida del ángulo C, que es este, y la medida del ángulo B, que es este. ¿Sí? Entonces, y todo eso, como son internos, son iguales a 180 grados la suma de cada uno de ellos. Entonces, la medida de X es la que vamos a buscar, porque la medida de C es igual a 100. Lo colocamos aquí, 100 grados. La medida del ángulo B es igual a 36 grados, por lo tanto lo colocamos aquí. Si sumamos, ojo lo que le digo, sumamos 100 más 36 me da 136 menos los 180, eso es igual a 44 grados. Ok, entonces la medida del ángulo X es igual a 44 grados. Okay, ¿por qué? Porque estoy sumando estos dos y se los resto a los 180. Por lo tanto, la medida del ángulo X, o sea, de este de aquí, es igual a 44 grados. Listo. Ahora vamos a ver las propiedades relacionadas con los lados del triángulo. En un triángulo, la medida de uno de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, si nosotros ponemos que el lado A, que es este, es menor que B, el lado B, más el lado C, que es este, lo colocamos aquí, y A, el lado A, es mayor que B y menor que C. Eso es lo que quiere decir que en un triángulo la medida de uno de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Entonces tendríamos que tener esta fórmula. En la segunda propiedad me dice que en un triángulo al lado mayor se opone al ángulo mayor. El lado mayor se opone al ángulo mayor. Entonces, como B es mayor que A, que el lado A, y C, entonces el ángulo de B, o sea, este ángulo, es mayor que el ángulo de A y el ángulo de C. Y esto es lo que nos quiere decir que en un triángulo, al lado mayor se opone al ángulo mayor. Hagamos un ejemplo. Es posible construir un triángulo cuyos lados midan 7 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros
dado que se cumplen las siguientes relaciones. ¿Recuerdan estas relaciones? A menor que B más C y B menor que A más C. O C es menor que A más B. Entonces, colocamos los valores. A es igual a 7. 5 es igual a B, B es igual a 5 y C es igual a 3. Entonces decimos en relación a en esta relación, A, que es igual a 7, menor que 5, que es igual a B, más 3, que es igual a C. O lo hacemos en esta relación, y esto que está aquí me dice que esto es igual a 7 es menor que 8. Eso es verdadero. Ahora en esta relación, hagamos esta relación. B, que es igual a 5, es menor que A, que es igual a 7. Más C, que es igual a 3. Reemplazamos esos valores. 5 menor que 7 más 3. 7 más 3 igual 10. Entonces 5 es menor que 10. Lógico. Ahora hagamos esta relación. Si el lado C, que mide 3, lo reemplazamos aquí. El lado A, que mide 7, y el lado B, que mide 5. 3 es menor que 7 más 5. 7 más 5, ¿cuánto da? 12. 3 es menor que 12. Esto es correcto. Y de esta forma podemos construir estos triángulos con cuyos lados midan 7 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros. Dado que se cumplan estas relaciones. Ahora hagamos un ejemplo un poquito más fuerte. Observa cómo se halla el valor de X en la figura que está en pantalla. Entonces, fíjense, tenemos una serie de ángulos, ¿sí? Que son el ángulo M, el ángulo P, el ángulo O y el ángulo N. ¿Sí? Y el ángulo N este ángulo no tiene medida, o sea, que estamos esperando a que es igual X, ¿verdad? O sea, entonces al prolongar el segmento MN, o sea, de aquí a aquí, el segmento de aquí a aquí, MN, se obtienen dos triángulos. Es como está en esa figura que está allí en estos momentos. Como el ángulo Y es externo, el ángulo Y es externo al triángulo MQPM. Esto es una Q. Esto es una Q. Entonces, Y sería igual a 45, que es P, 45 grados más 35 grados, que es M, y eso sería igual a 80 grados. Además, el ángulo N, o sea, N o Q, que es este que está aquí. Aquí Q se vendría siendo aquí. Q. O sea, que es este que está aquí abajo. Q. Vendría siendo que X es igual a 80, que es el grado de Y. O sea, este grado que está aquí es igual a 80. Ya lo habíamos sacado acá. Entonces colocamos que X es igual a los 80 grados de Y más los 32 de O. ¿Sí me entienden? Que son estos. Y sumados estos dos valores me da que eso es igual a 112 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que Y es igual a 80 grados y X es igual a 112 grados. Y esa es la respuesta para este ejercicio.
O sea que cuando al hallar el valor de X me dio que verdaderamente X es igual a 112 grados. O sea que este ángulo que está aquí es igual a 112 grados. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho, realicen las actividades de la clase. Nos vemos en la próxima clase.